Comisión de Salud de la Cámara de Diputados retomó este día lunes la discusión de la ley corta de ISAPRES, un debate que estuvo marcado por cuestionamientos al gobierno por presentar indicaciones que no estaban consensuadas. Una situación que se da en un momento clave, además de la discusión para viabilizar el fallo de la Corte Suprema. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el diputado del Partido Radical y miembro de la Comisión de Salud, Tomás Lago Marcino. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal, diputado? Buenos días, Carla, Davor y a todos los que nos ven hasta ahora. Bueno, diputado, estamos sorprendidos. El plazo ya está encima, hasta mediados de mayo, en que tiene que estar despachado totalmente esta ley corta de las ISAPRES, pero queda mucho, más de 160 indicaciones que recién se están viendo en la comisión. ¿Por qué falta tanto para algo tan apremiante para el futuro de las ISAPRES y de la salud de nuestro país? Bueno, yo diría que en primer lugar me siento responsable de ello porque ingresé más de 40 indicaciones, pero es porque el proyecto en sí es complejo. De hecho, tiene dos aristas, una que es la modalidad de cobertura complementaria, que es para el 80% de la población que está en FONASA, y que recibió muy poca discusión y prioridad en la discusión en el Senado, y por lo cual yo le puse especial atención. Y la otra parte que es especialmente en materia de la regulación de la ISAPRE y la crisis que están viviendo. Y es una materia difícil de afinar, producto de que hay que ordenar todo este puzzle difícil de ordenar para que las ISAPRES, por un lado, no entren en insolvencia ni quiebren, pero por supuesto que logremos que los afiliados vean restituidos sus cobros realizados en exceso y se cumpla el fallo de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Porque a uno le llama la atención que todavía ni siquiera hay un consenso de cuánta plata estamos hablando. Se ha hablado de 1.400 millones de dólares, de 1.100 millones de dólares. Llegamos en un momento a hablar de menos de 500 millones de dólares. ¿Qué es, en definitiva, lo que está en juego y lo que deberían pagar las ISAPRES? ¿Eso al menos está consensuado? Bueno, yo diría que la aplicación literal del fallo de la Corte Suprema, es decir, sin cambiarle una coma y al hacer los cálculos, como dice la Corte Suprema, y se llega al cálculo de los 1.400 millones de dólares que ha ido creciendo. Eso fue hace prácticamente un año atrás la cifra que teníamos y que fue determinada por el cálculo del superintendente de salud. Ahora bien, en el intertanto se plantearon dos mecanismos, uno de ellos que era la eliminación retrospectiva de los excedentes y el segundo la mutualización. Y sobre este segundo el Tribunal Constitucional finalmente desestimó en forma y en fondo este mecanismo. Y esto es súper relevante decirlo, porque lo desestimó en forma, producto de que fue ingresado a través de una indicación de los senadores y senadoras en la discusión en la Cámara Alta, pero también fue desestimado en fondo y se explayó bastante a este respecto el Tribunal Constitucional, indicando que no era correcto implementar un mecanismo de estas características para correctamente, valga la redundancia, implementar el fallo de la Corte Suprema. Es decir, deja con muy poco margen alguna alternativa, pero también empieza a desgranar la situación, producto de que ya sabemos que la mutualización en cualquier término es inviable, le ingrese o no le ingrese el gobierno. Diputado, ¿y por qué ha costado tanto llegar a consenso? Llevamos meses discutiendo esto en el Senado, ahora en la Cámara de Diputados, y uno ve que las posiciones son absolutamente divergentes, con pocos puentes para poder tener un eventual acercamiento. Y usted mismo ha planteado en estas últimas horas de que el gobierno todavía continúa con una lógica que es más ideológica que realista frente al futuro de las ISAPRES. ¿Por qué ha habido, a su juicio, una conducción que es errónea, de acuerdo a las palabras que usted ha expresado? Yo creo que hay que separar la paja del polvo, y esto es muy relevante. Una cosa es la deuda de las ISAPRES con sus respectivos afiliados, y que es por la aplicación retrospectiva del fallo de la Corte Suprema, y otro es la aplicación futura del fallo de la Corte Suprema y la viabilidad de la ISAPRE en cuanto al equilibrio financiero. Si me permite explicarlo muy brevemente, la tabla única de factores de riesgo que se tiene que aplicar al momento de que empiece a implementarse el fallo de la Corte Suprema, termina con la discriminación entre hombres y mujeres definitivamente, y a la vez morigera la discriminación entre personas más mayores y más jóvenes. Pero a las mujeres le va a bajar en promedio 3 veces los planes, pero no le sube en promedio 3 veces a los hombres sus planes. Y por tanto las carteras de afiliados de la ISAPRES quedan desequilibradas de la perspectiva financiera, porque no se compensa a aquellos que le baja con aquellos que eventualmente les debería subir. Y en ese contexto, si el día de hoy las ISAPRES ganan 100 en cuanto a ingresos,
y tienen 100 pesos de gasto, entre esos 100 de ingresos y esos 100 de gasto no existe ningún margen. Pero al momento de aplicar la tabla única de factores de riesgo, a la ISAPRES le van a bajar los ingresos de 100 a 80, por ejemplo, y no le va a alcanzar para pagar sus obligaciones como son prestaciones, licencias médicas y otros beneficios. Y esa diferencia de 20 pesos, que es completamente diferente al pago de la deuda y que yo trato de diferenciarlo quirúrgicamente, por decirlo de alguna forma, es lo que tenemos que abocarnos, porque esos 20 pesos de diferencia, que es un ejemplo, efectivamente, es aquello que nos deja desequilibradas las carteras de afiliados y que tenemos que equilibrar. ¿Por qué no lo ha entendido el gobierno? ¿Por qué, así como usted lo explica de manera didáctica, por qué usted siente que el gobierno no lo ha entendido como lo entiende usted? Porque le es complejo plantearse o pararse desde algunas veredas respectivas. Por ejemplo, yo he dicho que si es que el objetivo es reequilibrar financieramente a las ISAPRES de tal forma de que le demos continuidad, atención a los afiliados, es decir, que se puedan entregar las prestaciones a las cuales están obligadas las ISAPRES, yo no tengo problema en el tope de eventualmente reajuste o nueva prima, porque el objetivo es exclusivamente reequilibrar financieramente la ISAPRES, siempre que ningún peso de aquello vaya a pago de deuda, porque ahí mi posición es clara y categórica en cuanto a capitalización u otros mecanismos. Pero si bien aquello, el gobierno ingresa un tope de reequilibrio financiero de un 10%. Y sabemos que el reequilibrio financiero no se alcanza con ello, porque van a bajar al aplicar el fallo de la Corte Suprema drásticamente y abruptamente los planes de todas las personas, mayoritariamente, principalmente de las mujeres y de las personas más mayores. Pero eso no queda reequilibrado con las personas a las cuales en teoría debería subirle por la aplicación de la misma tabla única de factores de riesgo. Y ese reequilibrio, porque es básico para toda familia, toda empresa, para el mismo Estado, es algo básico que los ingresos te tienen que alcanzar para cubrir tus obligaciones. Y dada esta aplicación, los egresos de la ISAPRES, que son la entrega de prestaciones, beneficios y pago de licencias médicas a los beneficiarios, es decir, esto es por y para los afiliados y los beneficiarios, no le alcanzan con los determinados ingresos. Y en esto yo creo que es una materia en la cual no tenemos que tener un sesgo político. Probablemente esa área más ideológica esté en el pago de la deuda propiamente tal, pero en la búsqueda del reequilibrio financiero tenemos que ser realistas, y esto implica que si les bajan a la ISAPRES ingresos en X monte con respecto a sus obligaciones y gastos futuros, aquello tenemos que reequilibrarlo sin un tope determinado. Ya, usted ha dicho que si eso no pasa, esto es una condena de muerte para las ISAPRES. ¿Cómo lee que sea una condena de muerte para las ISAPRES? Porque habrá dentro del oficialismo también personas que lo que quieren es que efectivamente a las ISAPRES no se les ayude, que consideran que el que algunas ISAPRES o todas eventualmente mueran es parte de su propia responsabilidad por haber cobrado en exceso, por haberse apartado de la ley. ¿Usted cree que en el fondo es una mala noticia esta condena a muerte de las ISAPRES, o se puede pensar en un sistema sin las ISAPRES? Bueno, yo diría que el día de hoy es imposible pensar en un sistema sin la ISAPRES y sin los prestadores privados que requieren para continuar existiendo en cuanto a las deudas que las ISAPRES tienen con ellos. Se necesita que las ISAPRES sigan existiendo, y esto implica ajustar una serie de clavijas. Hay una gran clavija que es la deuda, y que probablemente se va a resolver en la comisión mixta entre la Cámara y el Senado. Pero la clavija del reequilibrio financiero yo creo que es fundamental que alcancemos y la logremos establecer en la Cámara para que sea ratificada por el Senado, y por tanto dicha comisión mixta no se lleve todo el proyecto de ley. Si en verdad todo el proyecto de ley, la ley corta, se va a mixta, claramente aquello nos coloca en una posición muy compleja y muy dramática. Pero si algunas cosas más puntuales son las que se van a mixta, yo creo que alcanzamos en los tiempos, porque como tú has bien dicho, tenemos hasta mediados de mayo para tener despachado el proyecto de ley, porque después tiene que promulgarse y hacerse otros trámites para estar finalmente el 30 de mayo implementándolo a través de las circulares que dictamine la Superintendencia de Salud. Ya, diputado, pero en este tema, ¿cuáles son para usted las líneas rojas donde no está dispuesto a ceder? Y lo otro es, ¿cómo evalúa usted el rol de la ministra Aguilera como conductora de esta crisis que está hace ya meses, años, podríamos decir, sobre el sistema de salud? Usted ha dicho que no hubo trabajo prelegislativo. ¿Qué esperaba usted que se hubiera hecho, sobre todo en el periodo estival, para consensuar un poco más esta ley corta? Bueno, yo dividiría en tres cosas. Primero que todo, la modalidad de cobertura complementaria para el 80% de la población llegó, francamente, al lote
a la Cámara, disculpe la expresión, y que hay que ponerle muchas mejorías, y ahí está el grueso de las indicaciones que yo he ingresado, producto de que va al 80% de la población que está en FONASA. Y en el aspecto de la ISAPRE, yo por lo menos estoy abierto a una materia que es la búsqueda del reequilibrio financiero, es decir, que a la ISAPRE le alcancen los ingresos para pagar sus gastos, que son para y por los afiliados, siempre que ningún peso de aquello, de ese reequilibrio, vaya a pagar deuda, y la deuda finalmente, que es donde creo yo que van a existir las mayores discrepancias, eso veo yo que se va a resolver en la comisión mixta. En cuanto a la valoración de la ministra Aguilera, yo durante harto tiempo he sido bastante crítico de su gestión, tanto en la gestión propia del sistema de salud, como es, por cierto, las listas de espera y el plan de inversiones, como también en otras materias, como es esta misma tramitación de la ley corta. Pero creo yo que nos guste o no nos guste la gestión de la ministra Aguilera, ella debe continuar hasta una vez esté despachado el proyecto de ley, producto de que ella ya lo inició y debe terminarlo. Así que creo que el gobierno puede condenar o no a la ISAPRE a morir, pero al menos nosotros estamos condenados a la ministra Aguilera hasta que termine la tramitación de este proyecto de ley. Condenado. Chuta, diputado, si es que efectivamente se cumpliera esto que están pronosticando, proyectando algunos expertos, que es que una o más ISAPRES cayeran en insolvencia si las cosas se siguen dando de esta forma, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿La justicia, los tribunales por fallar como fallaron? ¿El gobierno por conducir como ha conducido la discusión? ¿Ustedes, los parlamentarios, por no ponerse de acuerdo? Porque si después la gente no tiene un sistema de salud oportuno, a tiempo, si es que el sistema público se recarga con eventuales afiliados que se traspasaran, o gente que está hoy día en una ISAPRE con tratamientos que son de alto costo se quedan sin cobertura, bueno, a alguien le van a tener que preguntar qué pasó. ¿Quién se va a hacer cargo de eso si es que ocurre? Bueno, en primer lugar yo diría que lo primordial hoy día es determinar un equilibrio financiero que impida lo que tú planteas. Y otra cosa es lo que se va a resolver en la comisión mixta referente a la deuda, que mi postura en eso es clara y ya la he manifestado. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de que esto no funcione, por cierto que las responsabilidades son compartidas. Aquí este es un tema que se ha arrastrado por más de 10 años, en la cual las ISAPRES han impedido que se les reforme, se les cambie, y a la vez el sistema político ha sido incapaz durante más de 10 años de avanzar a un sistema que hubiera terminado con las arbitrariedades y las decisiones unilaterales en tiempo y forma para evitar que llegáramos a esta situación en la cual finalmente la Corte Suprema le termina poniendo el cascabel al gato, digámoslo como es. Y en ese contexto yo diría que aquí las responsabilidades son 50% del sistema político, no de este actual, sino de los últimos 3 gobiernos, diría yo, y este finalmente, y también de las ISAPRES que durante décadas se han opuesto a modificaciones, ¿diputado?, que le hubieran dado una forma distinta al sistema. Sí, diputado Lagomarsino, en otro tema, hoy se cumplen ya 2 meses desde los devastadores incendios en Viña del Mar, zona que usted representa ahí en el Parlamento. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de la reconstrucción, de los tiempos que ha tenido el Estado para levantar estas 7.000 viviendas que fueron afectadas, más de 20.000 personas de Viña del Mar que quedaron con lo opuesto? ¿Cómo evalúa el rol del Estado y también de los municipios? Bueno, yo diría que el sábado antepasado nos enviaron el resumen ejecutivo del plan de reconstrucción, y yo de inmediato le pregunté a la ministra que me lo envió, bueno, si este es el resumen ejecutivo, ¿dónde está el plan en su totalidad para poder estudiarlo a fondo? Y todavía no está listo, no estaba listo en aquel momento, no está el día de hoy, y aquello da cuenta de la realidad de esto, que no tenemos plan de reconstrucción todavía. Solamente tenemos un resumen ejecutivo que finalmente no da tranquilidad, no da paz, no genera una carta GAN de los lineamientos en los cuales se tiene que llevar la reconstrucción. ¿Y ahí de quién es la responsabilidad? Yo diría que lamentablemente, si bien se nombró a la ministra Toro como encargada de la reconstrucción, no se le delegaron las facultades para poder implementar dicha reconstrucción, porque finalmente las facultades en torno a la reconstrucción, que es levantar viviendas, quedaron en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de las seremías respectivas y los servicios de vivienda y urbanismo respectivos. Entonces entiendo yo que aquella es la parte que todavía no está lista para compendiar todo el plan de reconstrucción, y por tanto yo creo que ahí van a estar las grandes responsabilidades en vivienda. Bien, pues le queremos agradecer, diputado Lagomarsino, por habernos acompañado esta mañana. Seguimos bien atentos a ambas cosas, la discusión de la ley corta de ISAPRES y, por cierto, también la reconstrucción en la región de Valparaíso. Que le vaya muy bien. Gracias, diputado. Buen día.